¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar de cómo pronunciar los verbos regulares en pasado, lo que es la famosísima terminación ed de los verbos. ¿Para qué me sirve saberme esta pronunciación? Bueno, lo que pasa es que los verbos regulares en pasado se utilizan en muchos tiempos gramaticales. Por ejemplo, lo utilizamos en el tiempo pasado simple, en el presente perfecto, en el pasado perfecto, la voz pasiva y en la segunda y la tercera condicional. Tenemos que primero saber la diferencia entre verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a observar esta tabla que tenemos aquí y pongamos especial atención a los verbos regulares primero. Bien, tenemos que un verbo regular cualquiera, en este caso sería walk, lo vamos a contrastar con un verbo irregular también muy normal y de uso muy común como es write, escribir y caminar. Bien, esta es su forma simple. Sin embargo, ahora analicemos su forma en el pasado. Tenemos que walk se convierte en walked. Lo único que hay que hacer es agregarles la letra ed. A diferencia de write, que se convierte en wrote, cambia una letra, la i se convierte en o y la palabra casi cambia completamente. ¿Qué podemos decir del verbo en pasado participio? Walk se convierte en walked y también en el pasado participio se mantiene igual. Esto pasa con todos los verbos regulares. Ahora notemos la forma del pasado participio del verbo write. Tenemos que se convierte casi completamente en otra palabra. De write pasa a written. Esto no ocurre con los verbos regulares, que precisamente como su nombre lo dice, todos regularmente terminan con ed, sin excepción. Todos los verbos regulares terminan con ed en su forma de pasado y en su forma de pasado participio. A diferencia de los verbos irregulares, que a veces nada más cambia una letra, a veces cambia casi toda la palabra o a veces ni siquiera cambian. Pero lo que nos atañe ahorita es los verbos regulares y sobre todo su pronunciación. Hablando de la tal, platiquemos entonces ahora de un problema que ocurre con la mayoría de los hablantes de español, de todos los que hablamos el español, es que tendemos a todos los verbos regulares, viendo que terminan con ed, a todos pronunciarlos como ed. Por ejemplo, tenemos wash, el verbo wash, que es un verbo regular muy común, lavar. La mayoría de los que hablamos español tendemos a pronunciarlo en su forma de pasado como washed. Otro verbo muy común que es clean, lo pronunciamos como cleaned. Y es que la pronunciación ed, sí existe, sin embargo, la utilizamos en algunos verbos solamente. Pero como podemos ver aquí, sería un error pronunciar wash como washed o clean como cleaned. La pronunciación debería ser washed y cleaned, como lo dice esta última columna. Wash debería ser la pronunciación de la última sílaba, que es ed, debería ser como una t o como una d en el caso de clean, cleaned. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo pronunciar ed como una t y cuándo pronunciar ed como una d? Observemos la siguiente tabla, por favor. Tenemos el verbo clean una vez más. Vamos a hacer una técnica un poco rara, pero muy muy efectiva, que es poner nuestra mano en nuestra garganta y decir la palabra clean, haciendo énfasis en el último sonido, en la N. Clean. ¿Notan cómo vibra la garganta? Si la garganta vibra, entonces estamos hablando de que es un sonido con voz. El sonido de la N es un sonido que vibra y por lo tanto tiene voz. Si el sonido tiene voz, cuando lo convertimos en pasado, la última sílaba la vamos a pronunciar d, como una d. ¿Ok? Entonces, clean, el último sonido es N. Cuando lo ponemos en pasado, el último sonido antes de ed es un sonido con voz. Vibra. Por lo tanto, voy a pronunciarlo cleaned.
Ahora observemos el siguiente verbo, que es wash. Wash. El sonido de sh no vibra, no emite vibración en la garganta. Y si no hay vibración, entonces es un sonido sin voz, o se le conoce como unvoiced. Bien, si el sonido no tiene voz o es unvoiced, entonces la última sílaba al poner el verbo en pasado, que es ed, va a ser pronunciada como un sonido de T. Wash en pasado se convierte en washed, con un sonido como T. Clean tiene vibración, tiene voz, lo pronuncio como D. Cleaned. Wash no tiene vibración, no tiene voz, por lo tanto lo pronuncio como T. Washed. Ahora, vamos a poner atención a estos dos verbos, que son protect y defend. Muy bien. Cuando decimos protect, el último sonido que estamos emitiendo es T de una T. Cuando decimos defend, el último sonido es una D. D. Protect, defend. Bien, ¿qué pasa con estos dos sonidos? Bueno, como pudimos ver en la diapositiva anterior, estas son las dos pronunciaciones normales de los verbos regulares en pasado. Sin embargo, si seguimos aquella regla que nos dice que cuando un sonido no tiene voz, lo pronuncio como T, y si el sonido tiene voz, lo pronuncio como D, entonces no me quedaría otra más que pronunciar protect con otra T, protect. Qué raro suena eso. Lo mismo pasaría con defend, como D, si tiene voz, debería poner otro sonido de D al final de defend, lo cual me daría como resultado defended. Esto está muy loco, esto está muy raro. Entonces, para evitar esta cacofonía, que es pronunciar dos sonidos iguales seguidos, entonces es que pronunciamos la sílaba completa, ed. Esta es la que pronunciamos erróneamente, como si todos los verbos fueran pronunciados así, todos los verbos regulares se pronunciaran así cuando los cambiamos a pasado. Pero no, nada más pronunciamos ed en aquellos verbos que tienen el sonido antes de ed como una T o como una D. Para no decir protected o para no decir defended, decimos protected y defended. Muy bien, muchas gracias por poner atención y nos vemos muy pronto. Hasta luego.